Grabar. Bueno, nosotros ya vimos en el tema, por ejemplo, nosotros estudiamos en cinemática, se acuerda que estudiamos el movimiento y dijimos que estudiamos el movimiento sin importar el por qué el cuerpo se movía de una forma u otra, o sea que estábamos viendo el movimiento, pero no nos involucrábamos en cuáles eran las causas del movimiento. También se acuerdan que vimos en el tema de estática, ¿qué dijimos en el tema de estática? Que las causas del movimiento eran las fuerzas y habíamos mencionado que las leyes del movimiento se conocían como las leyes de Newton. Pero bueno, en estática hablamos de un sistema en equilibrio y de lo que hablamos en estática eran sobre todo de las fuerzas que actuaban sobre un cuerpo para poder estudiar la condición del equilibrio estático. Pero nosotros, para entender completamente el movimiento de los cuerpos, tenemos que involucrarnos con las causas del movimiento. Entonces, en este tema lo que vamos a ver es el estudio del movimiento y de las leyes que lo gobiernan. ¿Tá? Así, a partir de estas leyes que lo podemos, a partir de estas leyes, podemos explicar todo lo que veníamos hablando también de los temas anteriores. Por lo cual nosotros acá vamos a hacer mención a las leyes de Newton, vamos a estudiar las leyes de Newton. Porque, bueno, la respuesta de por qué un cuerpo se mueve de una forma u otra nos lleva a lo que nosotros vimos con esta placa. El tema 4 se llama dinámica. La respuesta de por qué un cuerpo se mueve de una forma u otra está estudiado en la dinámica. O sea que va a ser la relación entre el movimiento y las causas que producen el movimiento. A ver. ¿Qué pasa si qué es la fuerza neta? Repasemos, a ver que alguien me diga qué es la fuerza neta. ¿Está claro qué es lo que vamos a ver en este tema? A ver que alguien me diga qué es lo que vamos a ver en este tema de lo que les dice. Sí, profe. ¿Qué sería lo que vamos a ver en este tema? La relación que hay entre qué. La fuerza que se le aplica. Primero le hago repito la pregunta. La primera pregunta es, ¿qué vamos a ver en este tema? La primera pregunta y después ya les hago la otra pregunta. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema en base a lo que dice? La relación que hay entre qué. Entre el movimiento de los cuerpos y la causa que lo producen. Eso es lo que vamos a ver en el tema de dinámica. La relación entre el movimiento y las fuerzas que causan este movimiento. Ahora, pregunta de repaso. Ahora sí, díganme, ¿qué es la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo? Si alguien creo que ya me había contestado o no. ¿Qué es la fuerza neta? Cuando nosotros sacamos el resultante, ¿qué es la fuerza neta? Cuando digo, díganme, es la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Esa es la fuerza neta. Ahora, ¿qué pasa si la fuerza neta es cero con el cuerpo? Si la fuerza neta es cero, ¿el cuerpo se mueve o no se mueve? El cuerpo, si la fuerza neta es cero,
permanece en reposo o se mueve con velocidad constante. O sea, no tiene aceleración. La aceleración es cero. El cuerpo está en equilibrio. Y cuando la fuerza neta es distinta de cero, quiere decir que ya actúa una aceleración. Bueno, vamos a plantear ahora las leyes de Newton. La primera ley o ley de inercia. Si la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo, si la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es cero, su movimiento no cambia. Esto es, si se encuentra en reposo, seguirá en reposo. Y si se mueve con velocidad constante, seguirá moviéndose indefinidamente de esa manera. Esto es lo que hemos visto en el tema anterior cuando hablamos del equilibrio estático y del equilibrio dinámico, respectivamente. Bien, entonces nosotros decimos, un objeto permanece, si se encuentra en reposo, seguirá en reposo. Y si se mueve con velocidad constante, seguirá moviéndose indefinidamente de esa manera. ¿Está? Aquí. Entonces, si está en reposo o está en velocidad constante, la aceleración, ¿cuánto vale? Si la velocidad es constante, ¿cuánto vale la aceleración, chicos? Cero. Si está en reposo, la aceleración, ¿cuánto vale también? Cero. Entonces podemos decir que cuando fuerza neta sobre un cuerpo es cero, la aceleración es cero. Que la fuerza neta sea cero, ¿qué significa? Que la sumatoria de las fuerzas desde I igual a 1 hasta N es igual a 0, porque la sumatoria de todas las fuerzas me va a dar la fuerza neta. Entonces esta es la primera ley de Newton. Si la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es cero, su movimiento no cambia. Esto es, si se encuentra en reposo, seguirá en reposo, y si se encuentra con velocidad constante, seguirán moviéndose indefinidamente de esta manera. Esto es lo que hemos visto en el tema anterior cuando hablamos del equilibrio estático y del equilibrio dinámico, respectivamente. ¿Bien? Bueno, vamos a continuar. Bien. Chicos, ¿qué idea tienen ustedes de lo que es inercia? Si tienen alguna idea. Bueno, la inercia
es, no le doy la placa entera, bueno, esto lo vamos a ver del libro, porque esto habla del sistema de referencia que quizás nos va a llevar a más confusión. La inercia es una propiedad de un objeto individual que se trata de la medida de la respuesta de un objeto hacia a una fuerza externa. Es como que intentamos cambiar la velocidad de algún objeto y este se opone a dicho cambio. Por ejemplo, yo les digo que tengo dos cilindros sólidos que tienen el mismo tamaño. Uno es de acero y el otro es de madera balsa. Si los empujamos para darle alguna, por ejemplo, para darle alguna aceleración, ¿cómo va a ser? La fuerza aplicada al de acero, al cilindro de acero, tiene que ser mayor que la fuerza aplicada al cilindro de madera balsa. O sea, ¿entienden lo que digo? Los cilindros son del mismo tamaño. Y yo les quiero dar alguna aceleración. Uno es de acero, también está relacionado con la masa. Entonces, uno es de acero y el otro es de madera balsa. Entonces, si le aplicamos una fuerza para darle alguna aceleración, la fuerza aplicada al de acero tiene que ser mayor. ¿Por qué? El cilindro de acero tiene más inercia que el cilindro de madera balsa. La masa es lo que se usa para medir la inercia. ¿Y en qué medimos la masa en el sistema internacional? ¿En qué unidades? En kilogramos. Entonces, para una determinada fuerza, cuanto mayor es la masa de un cuerpo, tanto menor es la aceleración de ese cuerpo bajo la acción de una fuerza aplicada. Otra cosa, chicos, masa es lo mismo que peso. No, la masa es un escalar y el peso es un vector. El peso es una fuerza que la calculamos como ¿qué? ¿Cómo calculamos? Como la masa por la aceleración de la gravedad. Perfecto. Bueno, vamos a ver entonces ahora ¿sí? La segunda ley o ley de masa. Relaciona la fuerza, segunda ley o ley de masa. Relaciona la fuerza con la aceleración que experimenta un cuerpo cuando la fuerza neta no es cero. O sea, nos dice que la fuerza neta es proporcional a la aceleración, siendo la masa la constante de proporcionalidad. Entonces, ¿qué es lo que, de otra forma que lo que podemos expresar en esta ley? Que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre el objeto e inversamente proporcional a la masa. Entonces, fuerza igual a masa por aceleración. Si yo digo fuerza, ya habíamos visto que lo que tengo que hacer es hacer la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, ¿verdad? ¿Estamos hasta ahí? O sea, si yo tengo
Veamos, chicos, sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. Sumatoria de fuerza, decíamos la fuerza en este, es como calcular la resultante. Si yo hago esta sumatoria de fuerza, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Sumatorias de fuerza en el eje X igual a masa por aceleración en el eje X. Y voy a hacer ¿qué también? Sumatoria, bueno, una sumatoria de fuerza en el eje Y igual a masa por aceleración en el eje Y. Si tuviera otra sumatoria de fuerza, por ejemplo, en el eje Z igual a masa por aceleración en el eje Z. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que hacer cuando se nos plantean estas situaciones? Nosotros vamos a hacer el estudio sobre un cuerpo. Por ejemplo, yo tengo este cuerpo y digo que se aplica una fuerza F y se mueve en este sentido y adquiere una aceleración. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a plantear? Sumatorias de fuerza igual a, en el eje X igual a masa por aceleración y sumatoria de fuerza en el eje Y masa por aceleración. Entonces, cuando hago el diagrama de las fuerzas que actúan sobre este cuerpo, ¿qué fuerzas voy a tener acá? La fuerza que actúa sobre este cuerpo y por otro lado, ¿qué otras fuerzas voy a tener? Este cuerpo va a tener un peso, ¿o no? Bien, porque yo tengo que buscar la fuerza neta que produce esta aceleración. Entonces voy a tener un peso que va, si acá yo voy a tener un sistema de ejes Y y X. ¿El peso en qué sentido va? En el sentido de las Y negativas, ¿está? Perfecto, hacia abajo. Ahora, este carrito está apoyado sobre la superficie de la Tierra. ¿Y qué otra fuerza tengo? Cuando algo está apoyado sobre la superficie, ¿qué es lo que nosotros decíamos que teníamos una fuerza? La normal. Entonces voy a tener también la fuerza normal. Entonces tenemos, para ver la fuerza neta que actúa sobre este cuerpo, tenemos que hacer la sumatoria de todas las fuerzas. Entonces primero vamos a ver qué fuerzas actúan. Ya dijimos, la fuerza peso, la fuerza normal. Y tenemos una fuerza que actúa hacia la derecha. Entonces, en este sentido también vamos a tener la aceleración. Bueno, yo voy a hacer sumatorias de fuerza en X y sumatorias de fuerza en Y. ¿Qué sumatorias, qué fuerzas voy a tener en X? En el eje X, chicos, ¿qué fuerza tengo? Solamente la fuerza que le produce la aceleración. Entonces, ¿qué vamos a plantear? Sumatorias de fuerza en X
va a ser igual a la fuerza F, no sabemos cuál es, lo vamos a dejar planteado nomás. Esta fuerza F es igual a ¿qué? Se mueve hacia la derecha, entonces va a ser igual a más, o sea, se mueve hacia la derecha, o sea, este cuerpo no está en reposo, ni la aceleración es cero, entonces va a ser igual a masa por aceleración. Y luego, si yo planteo la sumatoria de fuerza en I, bueno, no estoy poniendo el signo de sumatoria, pues se entiende que es sumatoria de fuerza en I, ¿no? ¿Qué fuerzas actúan en I? El peso y la normal. Este cuerpo se mueve según el eje Y. No. Entonces, si no se mueve sobre el eje Y, ¿qué vamos a hacer? Normal menos peso, esto va a ser igual a ¿qué? A masa por aceleración o a cero directamente porque no hay movimiento en el eje Y. Entonces esas son las dos expresiones que planteamos. Si hubiese más fuerza, plantearíamos más fuerza según corresponda en el eje X o en el eje Y. En este caso, lo que se plantea, una situación similar, donde dice, el vagón sigue moviéndose hacia la derecha, solo a la vez la fuerza neta es hacia la izquierda. O sea que este vagón va a estar desacelerado. El vector velocidad y la aceleración van a seguir siendo colineales, pero van a estar en sentido contrario. Es la misma situación, solamente que acá va a ser menos, esta sumatoria que acabamos de hacer va a ser menos F igual a masa por aceleración, porque está en el sentido de las X negativas. Entonces lo que ustedes tienen que poder identificar es las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y ver en qué sentido tengo yo el movimiento. Entonces plantearé si es tengo aceleración en el eje X o en el eje Y. Es lo mismo, o sea, relacionado con lo que hacíamos en estática, ustedes ya están capacitados para poder plantear la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Ahora, uniéndolo al movimiento, ustedes saben dirección, se va a mover, si en el eje X o en el eje Y. Y en este caso, este tercer caso, esto, al estar girando, por ejemplo, con una rapidez constante, sobre este vagón debe actuar una fuerza neta en la dirección radial y que se dirige hacia dónde? Hacia el centro de la curvatura. Y esta fuerza va a ser producto de interacción entre las ruedas de este vagón o de este carrito y de la tierra, o si esto es un vagón, de los rieles de la vía. O sea que si estos son los rieles de la vía, lo que hace es que al tener la forma curva, obligan las ruedas del vagón a cambiar la dirección de la velocidad. Y al cambiar la dirección de la velocidad en movimientos circulares, hemos visto que esto produce una aceleración normal a la trayectoria, y que es lo que nosotros habíamos denominado como aceleración centrípeta, que va dirigida hacia el centro de la trayectoria. Entonces, y la fuerza neta también va a estar dirigida hacia el centro de la trayectoria. Entonces, cuando actúa una fuerza neta sobre un cuerpo, este cuerpo se va a acelerar en la dirección de la fuerza neta. Y la fuerza neta siempre, ¿cómo se calcula? Como masa por
aceleración. Pero como tenemos que sacar fuerza neta, siempre vamos a hacer la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. ¿Se entiende hasta acá, chicos? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, entonces tranquilo. Ustedes plantean todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo igual a masa por aceleración y ven en qué dirección se mueve y según eso ven si tienen aceleración en el eje X o en el eje Y. Perfecto. Continúo. Pensé que me había pasado una vez. Bueno, esto ustedes ya lo saben. Y vamos a charlar de esto en un ratito. Entonces, de la segunda ley, yo sé que la sumatoria de fuerzas o fuerza neta va a ser igual a masa por aceleración. Con lo que la masa, lo que hice acá que es despejar la masa va a ser la sumatoria de las fuerzas sobre la aceleración. O sea, va a ser la fuerza neta sobre la aceleración. Entonces, el cociente entre el módulo de la fuerza neta y el módulo y la aceleración va a ser constante sin importar la magnitud de la fuerza neta. Y a este cociente es lo que llamamos masa inercial o simplemente la masa del cuerpo. Dice, la masa es una medida cuantitativa de la inercia que mencionamos en la primera ley de Newton, que es lo que ejemplificamos cuando nos hablábamos del cilindro de madera balsa y del cilindro de acero. Después, entonces, nos queda claro que la masa es una medida cuantitativa, es una medida cuantitativa de la inercia de un cuerpo. Y si nosotros, bueno, y de la otra forma podemos escribir la magnitud de la aceleración, de la masa, lo que hacemos acá es un despeje, ¿no? La aceleración va a ser la sumatoria de las fuerzas, o sea, la fuerza neta, sobre la masa. Entonces vemos que cuanto más grande sea M, más se resiste el cuerpo a ser acelerado. A mayor masa, mayor resistencia del cuerpo a ser acelerado. Y lo otro, que es el cambio, en cambio, el peso es una fuerza ejercida sobre un cuerpo por la atracción de la Tierra, que es lo que ustedes ya me han dicho cuando les pregunté hace unos minutos, si era lo mismo masa que peso, y claramente no. La masa es una medida de la inercia y ustedes ya, por su que tienen claro, me han dicho que el peso es una fuerza que va a ser la masa por la aceleración de la gravedad. Y la unidad de la masa, ya dijimos, es kilogramos. La unidad de masa es kilogramos. La unidad de aceleración, ¿en qué medimos la aceleración? La aceleración en que la medíamos, chicos, ¿se acuerdan de cinemática? El metro sobre segundo cuadrado. Perfecto. Bueno, la unidad de masa en el sistema internacional es el kilogramo, que es la masa de un cilindro de platino iridio que se conserva en la oficina de pesa y medida. Y usamos el kilogramo para definir la unidad de fuerza que es el newton. ¿Qué es un newton? Es la unidad de fuerza que un cuerpo de 1 kilogramo le proporciona una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado.
Entonces, el newton es lo mismo que poner 1 kilo por metro sobre segundo cuadrado. Porque newton, ¿qué es? Para nosotros newton es, para mí, fuerza. Y fuerza es igual a masa eh, por aceleración. Entonces, un newton va a ser 1 kilo por metro sobre, saco el puntero, un newton, aunque mido fuerza, va a ser 1 kilo por metro segundo cuadrado. Entonces, por eso dice, es la unidad de fuerza que a un cuerpo de 1 kilogramo le proporciona una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. Bueno, también esta segunda ley, la segunda ley de Newton, se puede usar para comparar masas y también y hacer disponer de un método para medir las masas, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Entonces, supongamos que aplicamos una fuerza neta a un cuerpo de masa conocida, M1. Y al aplicar esta fuerza neta, vemos que medimos que experimenta una aceleración a sub 1. Luego vamos a aplicar la misma fuerza neta a otra masa desconocida, M2. Y vamos a medir que la aceleración es, bueno, acá dice A sub 1, al cerrar la aceleración es A2. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Lo que decimos que nosotros lo que queremos hacer es, a partir de la segunda ley de Newton, poder encontrar una masa desconocida que es M2. Medimos M1 y medimos una aceleración a sub 1. Después aplicamos la misma fuerza a otra masa desconocida M2 y medimos lo que es una aceleración, chicos, esto es A sub 2, ¿no? Acá hay un error. Esto es A sub. Entonces, si se aplica la misma fuerza, al aplicar la misma fuerza, nosotros ¿qué sabemos? Que M1 por A sub 1 va a ser igual a la masa 2 que desconocemos por la aceleración 2, que la medimos. Entonces, como la fuerza es la misma, podemos hacer M1 por A sub 1 igual a masa 2 sobre A sub 2, y llegamos a que la relación entre las masas, M2 sobre M1 es igual a la aceleración 1 sobre la aceleración 2. Entonces, para la misma fuerza neta, porque dijimos que aplicamos la misma fuerza neta, el cociente entre las masas es igual al inverso del cociente entre las aceleraciones. Por lo tanto, si M1 es la masa patrón, M1 es la masa patrón, esta expresión nos podría determinar M2, que es la masa incógnita. Pero bueno, pues resulta más fácil medir la masa usando una balanza de resortes y midiendo el peso del cuerpo. Pero bueno, esta es otra de las aplicaciones de la segunda ley de Newton. Bien. Chicos, Junio, Ecole que Ezequiel hace un rato, por eso me quedé, que no sabía si esto se había unido. Bien, bueno, continuamos. ¿Estamos hasta acá? ¿Se está entendiendo? Perfecto. Entonces, que quede claro, fuerza neta igual a masa por aceleración.
Ahora vamos a ver la tercera ley o ley de acción y reacción. La tercera ley relaciona las fuerzas que ejercen dos cuerpos que interactúan entre sí. Si dos cuerpos interactúan, la fuerza ejercida sobre el cuerpo 1 por el cuerpo 2 va a ser igual o opuesta a la fuerza ejercida sobre el cuerpo 2 por el cuerpo 1. Fuerzas de acción y reacción. Las fuerzas de acción y reacción se identifican sobre cuerpos distintos. Entonces nosotros tenemos una fuerza que actúa sobre un cuerpo, siempre va a ser el resultado de la interacción de un cuerpo con otro cuerpo. Entonces son fuerzas que actúan a pares. Entonces, cuando este pie patea esta pelota, ejerce una fuerza sobre la pelota, que llamamos FA. Y al mismo tiempo, esta pelota ejerce, esta sería la fuerza, por ejemplo, de acción. El pie sobre la pelota. Fuerza de A sobre B. Y al mismo tiempo, esta pelota ejerce una fuerza de reacción sobre el pie, que va a ser la fuerza de B sobre A. Estas fuerzas son iguales en magnitud, pero de sentido opuesto. Entonces, las fuerzas que se ejercen son iguales en magnitud y opuestos en sentido. Esta es la tercera ley de Newton. Entonces, si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, la fuerza de acción, entonces el cuerpo B ejerce una fuerza sobre el cuerpo A. Esta es la fuerza que ejerce el cuerpo B sobre el cuerpo A, que va a ser la fuerza de reacción. Estas fuerzas van a tener la misma magnitud, o sea, tienen el mismo módulo, pero son opuestas y actúan sobre distintos cuerpos. Entonces nosotros hablamos de pares de acción y reacción. Cuando nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre, analizamos las fuerzas que actúan sobre un solo cuerpo, ¿no? No estamos analizando pares de acción y reacción. Acá nosotros lo que estamos analizando son las fuerzas de interacción entre dos cuerpos. Entonces, a una acción le corresponde una reacción que tiene la misma magnitud y tiene el sentido contrario. ¿Se entiende esto, chicos, de acción y reacción? Que siempre lo estamos preguntando. Siempre decimos, den ejemplos de pares de acción y reacción. Identifiquen los pares de acción y reacción. Bueno, bárbaro si se entiende. Bueno, vamos a ver otra plaquita. Bueno, en esta placa vamos a ver los pares de acción-reacción para una manzana que está apoyada sobre la mesa, pues, bueno, mientras la manzana cae en caída libre. Bueno, yo tengo la manzana
apoyada sobre la mesa. Yo tengo una fuerza de la mesa sobre la manzana, que sería, por ejemplo, la normal. Y tengo la fuerza del peso, o sea, de la tierra sobre la manzana. El peso. Estas dos fuerzas son pares de acción y reacción. Tengo la fuerza normal que ejerce la mesa sobre la manzana y la fuerza peso que es la atracción de la tierra sobre la manzana. ¿Ustedes qué me dicen? Este es un par de acción-reacción. Los pares de acción y reacción dijimos que se aplican sobre cuerpos distintos por la interacción de dos cuerpos. Si yo acá estoy viendo las fuerzas que actúan sobre la manzana, que es la normal, que es la reacción de la mesa a la manzana, y el peso, que es la atracción de la tierra sobre la manzana, solamente estoy viendo las fuerzas que actúan sobre la manzana. Entonces estamos viendo pares de acción y reacción en estas dos fuerzas en particular, les estoy diciendo, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? No, no, porque estamos viendo las fuerzas que actúan sobre la manzana. No estamos viendo la interacción de la manzana con la mesa ni de la manzana con la tierra. Discúlpenme un segundito, un minutito, ahora ven. Bueno, ya estoy de nuevo. No sé qué me pasa, que voy dando clases y me da tos, parece que no manejo bien mi aire. Bueno, está claro entonces por qué estos no son pares de acción y reacción. Perfecto. Veamos ahora el caso de esta fuerza. La fuerza de la tierra, que ejerce la tierra sobre la manzana, y la fuerza de la manzana sobre la tierra. En este caso, hablo de pares de acción-reacción. Sí, estos son pares de acción-reacción, porque yo digo, bueno, la tierra ejerce una fuerza sobre la manzana ejerce una fuerza sobre la tierra. Ahora, en este otro caso, digo la fuerza de la mesa sobre la manzana y la fuerza de la manzana sobre la mesa. Estoy hablando de pares de acción y reacción. Ay, no sé lo que se me fueron los chats. Estamos hablando de pares, sí, acá lo veo, perdón, que me veo los chats. Ahí estamos hablando de pares de acción, reacción. En este caso, acción, reacción, tierra, manzana, y acá, manzana, mesa.
Entonces, eso es lo que ustedes tienen que poder identificar, que los pares de acción y reacción son sobre cuerpos que interactúan. Entonces, si se quita la mesa, la fuerza de la mesa sobre la manzana va a ser igual a 0 y voy a tener una fuerza de la tierra sobre la manzana. Y después de los dos pares, perdón, las dos fuerzas sobre la manzana no pueden ser un par acción-reacción porque actúan sobre el mismo objeto. Vemos que si eliminamos uno, el otro permanece. Entonces, si quito la mesa, esta manzana cae por acción del peso. Y acá ya voy a ver las fuerzas que actúan directamente sobre la manzana. Entonces, esa sería toda la ciencia de poder identificar los pares de acción-reacción. Ver que sean dos cuerpos que interactúan. ¿Entendido hasta acá? Bien, gracias Maxim, Bárbara, Manuel, Mauro. Buenísimo. Vamos a ver ahora fuerzas de fricción. Bueno, cuando un cuerpo está sobre una superficie o se desliza sobre una superficie, o sea, está en contacto con otra superficie, se llama, llamamos esta interacción como fuerzas de tacto. La fuerza normal y la fuerza de fricción son ejemplos de fuerza de contacto. O sea, porque tenemos el cuerpo en contacto con otra superficie. Nosotros acá lo que vamos a hacer es ver las fuerzas de, vamos a prestar atención a las fuerzas de fricción. Estática, cuando no existe deslizamiento relativo entre la superficie, y la fuerza de fricción dinámica, que es cuando el cuerpo se desliza sobre la superficie. Cuando un cuerpo se mueve sobre una superficie, la fuerza de fricción siempre se opone a la dirección del desplazamiento. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos acá un cuerpo, el cuerpo está en reposo sobre esta superficie inclinada. Si está en reposo, nosotros ¿qué dijimos anteriormente? Tenemos fuerza de fricción estática cuando no existe deslizamiento relativo entre la superficie y dinámica cuando el cuerpo se desliza sobre la superficie. Entonces tenemos un cuerpo en reposo sobre este plano inclinado. Si está en reposo, la aceleración es igual a 0. Entonces la fuerza de fricción tiene que ser la fuerza de fricción, tiene que ser la fuerza de fricción estática. Ahora, veamos. Nosotros lo que vamos a hacer, tenemos que plantear el diagrama de cuerpo libre sobre este cuerpo. Plantear el diagrama de cuerpo libre, ¿qué significa? Ver todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Para lo cual yo acá voy a tener que poner un sistema de ejes cartesianos y para poder descomponer las fuerzas. Bueno, veamos primero. ¿Cuáles son las fuerzas, chicos, díganme, que actúan sobre este cuerpo?
tenemos un cuerpo, la normal y el peso. Perfecto. Entonces, tenemos las fuerzas de contacto que actúan sobre este cuerpo van a ser la normal y la otra fuerza de contacto es perpendicular a la normal, perdón por el dibujo, que va a ser la fuerza de fricción. Y después tenemos el peso dirigido hacia abajo. Entonces tenemos las dos fuerzas de contacto, la normal, la fuerza de contacto normal y la fuerza de fricción. Y la otra fuerza que actúa sobre el cuerpo es la fuerza peso. Ahora, la fuerza de fricción siempre va contraria al movimiento. Si este cuerpo tendría a moverse para acá, la fuerza de fricción va a ser hacia arriba. Ahora, ustedes acá tienen que elegir el eje XY. ¿Cómo eligen ustedes el eje XY? El eje XY lo podrían plantear así. En la dirección del peso, el eje Y. O lo pueden plantear hacia el eje Y y el eje X en la dirección de esta superficie. Cualquiera de las dos formas es válida. Quizás la más conveniente es esta, que es la que hemos dibujado acá. O sea, cualquiera de las dos formas, chicos, va a ser válida. El tema es que ustedes van a manejar ahí es los ángulos y las incógnitas. ¿Sí? Yo lo que les sugiero es poner el eje X paralelo acá a la dirección donde si esta caja se movería tendría un desplazamiento. ¿Sí? Bien. Entonces, usando estos ejes X y Y tenemos, sobre el eje Y tenemos la normal. Sobre el eje X tenemos la fuerza de roce. Y después tenemos el peso P. El peso P va dirigido hacia el centro de la Tierra. Si este ángulo es θ, este ángulo, por alguna propiedad de triángulo, este ángulo también vale θ. ¿Está? ¿Se ha entendido hasta ahí como? Puede ser, no me acuerdo, el TP2 lo tendría que ver, pero sí siempre ponemos lo de lo de plano inclinado. En el coloquio de estática, Maxi, ese no lo vi. Ese no lo vi, lo tendría que ver. Lo tendría que ver porque ese coloquio no lo hice yo. Pero, ¿qué es lo que me preguntás si iba que en el ejercicio un diagrama de cuerpo libre? Maxi, Elias, Maxi, Hola, profe. hola. Yo le que consultaba era si para resolver teníamos que, o sea, graficar también eso. O sea, si era como una consigna que nos pedían.
Lo que pasa es que si vos haces, por ejemplo, una situación de equilibrio, o en este caso que no es una de equilibrio, no, si vos tenés que sacar la fuerza neta, vas a tener que graficar y establecer un sistema de ejes para poder descomponer tus ejes según para poder Ah, descomponer sí. según tu fuerza, según los ejes, que va a ser la manera en que lo vas a poder resolver, digamos. Ah, sí, como lo estaban explicando ahora, yo pensé, entonces capaz que no iba, Dios. No, pero muchas gracias. No, no, porque para equilibrio también, cuando hicimos situaciones de táctica, tenés que poner los ejes y descomponer las fuerzas según los ejes. Sí, sí, sí. Bueno, entonces en este caso lo más conveniente es poner el eje X paralelo al plano y poner el eje Y perpendicular, ¿sí? Tal como lo hicimos acá. Bueno, entonces, este cuerpo se desplazaría, este cuerpo al sacar el punto se desplazaría en esta dirección. Bien, entonces la sumatoria sobre X, ¿qué sería? Nosotros a este peso, al peso P lo vamos a descomponer en dos componentes, ¿verdad? P sub X y la otra componente va a ser P sub Y. Entonces, sobre el eje X, ¿qué fuerzas actúan, chicos? Tenemos la fuerza de fricción, que va en el sentido de las X negativas. Y después tenemos una componente del peso en el eje X, que va a ser que si este es el ángulo tita, va a ser P por el seno de tita. Esa componente del peso en el eje X positivo o negativa. Positivo. Perfecto. Ahora, en el eje Y, bueno, este cuerpo, en este plano inclinado, se va a mover según el eje X, en la dirección X, entonces va a ser igual a masa por aceleración en X. Ahora, sobre el eje Y, ¿qué fuerzas tenemos que actúan? Sobre el eje Y, ¿qué fuerzas actúan? La normal, ¿y qué tenemos? La componente del peso en el eje Y, que si este es el ángulo tita y esto es P sub I, va a ser P por el coseno de tita. La normal en el sentido de las I positivas y la componente del peso en el eje Y en el sentido de las I negativas. Entonces, N menos P por coseno de tita. Entonces, hasta ahí tenemos planteadas las dos expresiones de las fuerzas según el eje X y en el eje Y. Bueno, entonces, en el eje X, dependiendo de la fuerza de fricción y de la componente del peso en el eje X, puede ser que el cuerpo esté en reposo. Si está en reposo, esta aceleración A sub X va a ser igual a cero. Entonces, si está en reposo, esta A sub X, y esta fuerza de fricción va a ser la fuerza de fricción estática. Entonces, si está en reposo y yo digo que A sub X igual a cero, esta expresión me queda reducida a que la fuerza de fricción estática va a ser P por el seno de tita. Entonces esto vemos P por el seno de tita. O sea, que esta fuerza va a depender de qué. O sea, va a ir variando según va variando. Por ejemplo, para este cuerpo definido, que va a tener un peso definido,
va a ir variando según el valor del ángulo. ¿Ya? Este cuerpo que tiene una masa y ya tiene un peso definido. Entonces no tiene un único valor, va a depender del ángulo. ¿Qué pasa si la superficie es horizontal? Si esta superficie horizontal estaría acá o no. O sea que esta sea horizontal, o sea, no tengo este plano inclinado, si no es horizontal, el ángulo θ, ¿cuánto vale? ¿Entienden lo que les estoy preguntando? Si esta superficie en vez de ser inclinada sería horizontal, el ángulo θ, ¿cuánto vale? El ángulo θ vale 0. ¿Cómo es? Y el seno, ¿cuánto vale? Vale 0. Entonces, si la superficie es horizontal, la fricción estática va a ser nula. Si la superficie fuese horizontal. Y el seno del ángulo, ¿cómo va a aumentar? A medida que el ángulo aumente en su valor. Bueno, eso es para mostrarles solamente. Por otro lado, empíricamente está demostrado que la fuerza estática es menor o igual que mu por la normal. O sea, la fuerza de fricción estática es proporcional a la normal. Y el coeficiente de proporcionalidad es el coeficiente de fricción estático. Y se dice que la fuerza de fricción estática es menor o igual que mu, el coeficiente de roce estático, por la normal. Este coeficiente de roce o coeficiente de fricción depende de la superficie, o sea, depende del material y del estado en el que se encuentra la superficie. Entonces se dice que la fuerza de fricción estática es menor o igual que un coeficiente de roce, que depende de la superficie y del material, por la normal. Entonces, en nuestro caso, la normal va a ser que yo, para poder calcular la fuerza de fricción, debería estar en condiciones de poder calcular la normal. La normal va a ser ¿qué? Peso por, paso esto para este lado, la normal va a ser peso por el coseno de θ. ¿Ok? Y por otro lado, yo sé que la fuerza de roce es peso por el seno de θ. Entonces, peso por el seno de θ va a ser menor o igual que el coeficiente de roce estático por P por el coseno de θ. Lo que hago, no, elimino este peso con este peso, el coseno pasa dividiendo, o sea que me queda que la tangente de θ es menor o igual que el coeficiente de roce estático. Esto significa que el cuerpo va a estar en reposo respecto de este plano inclinado a ángulos menores que un cierto θ llamado θ crítico. Que recibe el nombre de θ crítico. Y solamente para ese ángulo la fuerza de fricción es máxima y se la calcula directamente como mu estático por la normal. Cuando ustedes hagan las situaciones de problema, como ustedes van a dar un valor de la fuerza de roce, o sea, ustedes saben que empíricamente está demostrado esto, pero directamente lo que ustedes van a hacer el cálculo va a ser el coeficiente de roce por la normal. O sea, no van a poner un rango de la fuerza de roce según los ángulos. Directamente van a poner el coeficiente de roce estático por la normal.
¿Se entiende eso? O sea, vamos a estar trabajando con una fuerza de fricción. Acá está pues. La fuerza de fricción máximo, directamente con el coeficiente de roce por la normal. Y la fuerza de fricción cinética también está demostrado que es mu por la normal, solamente que este coeficiente, ay, qué mal que estoy hablando. Este coeficiente de fricción va a ser el coeficiente de fricción cinético, ¿tá? Que dice ligeramente menor que la estática para el mismo par de superficie. Y acá tenemos una tablita que dice A0 sobre A0, coeficiente de fricción estática 0,74. El cinético es 0,57. Siempre el coeficiente de fricción estático es más grande que el cinético. Este cinético, chicos, también se le denomina como coeficiente de fricción dinámico. Siempre el estático es más grande que el coeficiente de fricción dinámico. El dinámico lo tenemos cuando ya comenzamos a tener movimiento. Bueno, ¿qué otra cosa nos falta ver acá? Fuerza elástica. Bien. ¿En qué caso se le ocurre que tenemos una fuerza elástica? Un ejemplo típico. En resorte, tal cual. Bueno, entonces la fuerza elástica. Cuando los cuerpos se alargan o se deforman, aumenta la distancia de los átomos. Entonces, aumenta la fuerza de atracción entre las partículas. Cuando se comprime, en el cuerpo surgen las fuerzas ya de repulsión. Entonces, surgen fuerzas eléctricas naturales que hace que se restablezcan las dimensiones que tenía inicialmente el cuerpo, o sea, lo que tenía inicialmente el cuerpo antes de que sea comprimida. Entonces, la fuerza elástica es la fuerza que surge en un cuerpo elástico deformado, que cesa cuando el cuerpo recupera su forma normal. ¿Y qué sentido va a tener esta fuerza? Va a tener un sentido opuesto a la deformación. O sea, si tiro para abajo un resorte, va a tener sentido opuesto hacia arriba. Entonces, los cuerpos que tienen estas propiedades se les denominan cuerpos elásticos. Por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos: la cama elástica, la banda de goma, el arco y la cuerda, etc. Bueno, tal como ustedes me dijeron recién, vamos a ver la fuerza elástica en un resorte. Vamos a considerar un resorte que tiene una constante elástica K y está suspendido de esta figura. Lo que hacemos en este extremo libre, se le suspende una masa. La fuerza elástica es igual a ¿qué? Acá, que es la constante del resorte, y este delta de I es que el desplazamiento, ¿qué sería en este caso? Lo que se estira el resorte. ¿Está? Entonces, tenemos un resorte
que está suspendido y después en el extremo libre le ponemos una masa hasta que se estira y obtiene nuevamente un estado de reposo. La fuerza que ejerce el resorte es la que nosotros denominamos fuerza elástica, que va a terminar equilibrando a qué? La fuerza elástica de este resorte, ¿hacia dónde va a ir? ¿Hacia arriba o hacia abajo? La fuerza elástica del resorte, ¿no? Nosotros lo que hacemos, miren, colocamos masas en el extremo libre y el resorte se estira hasta alcanzar nuevamente el estado de reposo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La fuerza del resorte equilibra al peso. Entonces, la fuerza elástica del resorte va hacia arriba. Y la fuerza peso, como siempre, va hacia abajo. La fuerza del resorte siempre va a ser proporcional a lo que se deforma el resorte, o sea, va a ser proporcional al estiramiento que tiene el resorte. Y yo le dije que K va a ser la constante de proporcionalidad, que se llama ¿qué? Constante elástica del resorte. Esta relación de que la fuerza elástica igual a menos K por delta de I es lo que se conoce como ley de Hooke. Y fuerza se opone al estiramiento del resorte. Entonces, por segunda ley de Newton, que en el eje Y, ¿qué voy a tener? La fuerza peso hacia abajo y la fuerza elástica. Si yo dije que esto alcanza el equilibrio, esto es igual a 0. Por lo tanto, reemplazando me va a quedar que la constante del resorte por I es igual a M por G, que es el peso. Entonces, la constante del resorte, si yo despejo de acá, va a ser la masa por la aceleración de la gravedad sobre I. Este delta de I, ¿en qué se mide, chicos? ¿Qué es esto? Si yo digo que es desplazamiento. ¿El desplazamiento en qué se medía? ¿En segundo, en metro, en kilo, en newton? En metros. Entonces, la constante elástica del resorte me queda en unidades de newton sobre metro. Ahora, 9 menos 4. Bueno. ¿Se ha entendido esto? Bueno, vamos a ver estos dos ejemplitos. Este de la botella y del... Ah, claro, cierto. Tienes razón. ¿Qué hora es? 9 menos 4. Bueno, veamos este ejemplo del... Tienen otros dos ejemplos acá en las placas. Veamos al menos este ejemplo. Y lo otro, bueno, después lo ven ustedes y cualquier cosa ya me están consultando. En caso, porque con esto ya terminaríamos la unidad 4. Como les dije el martes antes del parcial, vamos a estar repasando. En caso, chicos, de que ustedes necesiten alguna otra clase la otra semana, como para, con esto, ahora, esto es solamente un ejemplo, ya terminamos la unidad 4.
como para crear algo de estos temas antes del próximo martes, que sería puramente clase de repaso, me mandan un mensajito y tratamos de ponernos de acuerdo para ver qué día puede ser, ¿tá? Como para plantear cosas teóricas. Así que la otra semana yo tendría que ver, mm, yo puedo después de las 6. Ustedes, por ejemplo, los jueves a las 7 están desocupados. No, dibujo. Los miércoles a la tarde, ¿a qué hora se desocupan? O el jueves, ¿a qué hora se desocupan? Siempre después de las 5 o 6. Ah, los miércoles la práctica, claro, con Jorge. Y los jueves a las 21. Bueno, ok. Cualquier cosa, si quieren me dejan un mensajito y nos conectamos el jueves, un rato a las 21, si quieren una hora, media hora, lo que necesiten para aprender algunos temas de teoría. Y después nos quedaría ya y después que sería jueves 14, 15, 16, el jueves 17, y después ya nos queda otra clase entonces del martes para seguir repasando. Así que si quieren me dejan un mensajito y nos vemos el próximo jueves, como para redondear algunos temitas o dudas que ustedes tengan. Y lo mismo el martes antes del parcial hacemos repaso también, eso no se preocupen. ¿Ok? Buenísimo. Bueno, veamos este ejemplito porque para que tengan idea cómo van a ser los ejercicios del práctico. Dice, un elevador y su carga tienen una masa pintada de 1.600 kilogramos. Halle la tensión en el cable de sustentación cuando el elevador, que originalmente se mueve hacia abajo a razón de 12 metros sobre segundo, es detenido con una aceleración en una distancia de 40, detenido con una aceleración constante en una distancia de 42 metros. Bien, entonces nosotros decimos que tenemos baja a razón de 12 metros por segundo y es detenido con aceleración constante. Estamos en caso de que se mueve en el eje Y. Relacionando con cinemática, esto va a ser un tipo de movimiento rectilíneo, ¿verdad? Rectilíneo, uniformemente acelerado, hacia abajo a relación de 12 metros, detenido con aceleración constante. Con aceleración constante. Entonces va a ser uniformemente acelerado. Si es detenido, fíjense, el vector velocidad va en un sentido, pero si es detenido, la aceleración, ¿cómo va a ir? La velocidad y la aceleración tienen que ser opuestos, porque la aceleración lo está frenando. ¿Estamos? La aceleración, ¿sobre qué eje, sobre qué dirección se mueve? Perdón, ¿sobre la dirección X o sobre la dirección Y? Sobre el eje Y.
Entonces, se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con aceleración constante. ¿Y qué es lo que nos piden? Entonces, esto es la tensión en el cable. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan? Tenemos sobre este cuerpo, que el peso de este ascensor, y está sostenido por un cable. En el eje X no tenemos fuerza. Entonces, ¿qué vamos a tener? La tensión menos el peso igual a masa por aceleración en el eje Y, que es la aceleración que hace que se detenga a los 42 metros. Entonces, planteamos la ecuación E menos P igual a masa por aceleración. La aceleración solamente tiene una componente en el eje Y. Para calcular la tensión, ¿cómo lo haríamos? Podemos despejar la tensión de acá. La tensión que va a ser masa por aceleración más peso. O sea que la tensión va a ser masa, o sea, saco, lo que estoy haciendo acá es sacar factor común, ¿no? Me queda por la aceleración constante, esta que no sé cuál es, más G. Entonces, fíjense, yo para poder resolver este problema, la masa la conozco porque me dicen que es 1600 kilogramos. G lo conozco porque es la aceleración de la gravedad. Lo que no conozco es esta aceleración, porque dice se mueve hacia abajo a razón de 12 metros por segundo cuadrado, es detenido con una aceleración constante a una distancia de 42 metros. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Tengo que relacionar esto con una expresión de cinemática. A ver. Está puesta acá, no, si no está puesta ya la pongo. ¿Cuál es la expresión de cinemática que me permite relacionar esto? Hay una expresión en cinemática que me dice la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración y por desplazamiento. Entonces, esta es la expresión con la que yo voy a poder despejar la aceleración. ¿Qué es lo que yo voy a tener que tener en cuenta acá? Yo necesito conocer la aceleración sí o sí para poder despejar, para poder calcular la tensión. Dice velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 a x. ¿Cuál es la velocidad final en esta situación? Dice, se mueve hacia abajo a razón de 12 metros por segundo, es detenido con aceleración constante a una distancia de 42 metros. ¿Por qué uso yo esta expresión y no otra? Porque si yo uso otra expresión que me relacione el espacio con la velocidad, seguramente va a estar involucrado el tiempo, que no lo tengo y tendría que calcular primero el tiempo para después ver cómo hago. En cambio, en esta expresión directamente me relaciona velocidad con espacio y con tiempo. Perdón, y con aceleración. Entonces, esto como yo puse A por X, el desplazamiento para mí va a ser Y. Esta expresión para nosotros, ¿cómo quedaría? ¿Cuánto vale la velocidad final, chicos? Si dice, les leo de nuevo, un elevador y su carga tiene una masa combinada de 1600 kilogramos. Hace la tensión en el cable de sustentación cuando el elevador, que originalmente se mueve hacia abajo a razón de 12 metros sobre segundo, es detenido con aceleración constante a una distancia de 42 metros.
En ese enunciado, los 12 metros sobre segundo, ¿qué es en el término de esta ecuación? ¿Es la velocidad final, la velocidad inicial? ¿Qué es en el término de esta ecuación? Es la velocidad inicial. Y el dice se mueve con aceleración constante, que no sé cuál es, y es detenido con aceleración constante a una distancia de 42 metros. Esos 42 metros, ¿qué es en el término de esta expresión? 42 metros, ¿qué es? La distancia. Solamente que en esta expresión yo la puse, en esta expresión la puse con X, pero nosotros estamos en Y. Entonces yo ya sé que esta velocidad inicial es 12. Sabemos que este X, que es el desplazamiento para nosotros, es 42. La velocidad final, ¿cuánto vale? Si se detiene, porque dice, es detenido con aceleración constante, ¿vale? 0. Perfecto. ¿Qué es lo único que tengo que tener en cuenta? Que acá, bueno, esta velocidad es 0, esto es 12, esto, la ecuación dice X, pero nosotros el movimiento es en Y. Y ahora, si esto es acelerado, quiere decir que la aceleración es negativa. Por lo tanto, esta expresión, ¿cómo va a quedar? 0 igual a 12 al cuadrado, menos 2 por la aceleración que no sé cuánto vale, por 42. Entonces, de esa manera, yo de acá ya puedo obtener el valor de la aceleración. Y una vez que tengo el valor de la aceleración, reemplazando acá, yo puedo obtener el valor de la tensión. ¿Se entiende? Bien. Entonces, para resolver estas situaciones, así es como se plantea. Ustedes lo que tienen que hacer es la sumatoria de fuerzas según los ejes y ver en qué eje tienen el movimiento, en que donde hay aceleración, eso lo ponen igual a masa por aceleración. Si hay una dirección donde no hay aceleración, esa sumatoria de fuerza va a ser igual a 0. ¿Estamos? Acá hay dos ejemplitos más después, si lo pueden mirar de la presentación.